Como lo mostró Sebastián, la genómica es una herramienta de utilidad de importancia para seguir aplicando los programas de selección genética que llevan adelante las diferentes asociaciones de criadores. Ahora, el ingeniero Aníbal Pordomingo, ingeniero agrónomo, recibió en la Universidad de La Pampa, Master of Science en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, PhD de Nuevo México, Estados Unidos, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con muchísimas publicaciones y con muchísima trayectoria, director de la Estación Experimental de Intanguil. Todos lo conocen, gran trayectoria, un luchador de la ganadería. Aníbal, buenas tardes, adelante con tu charla. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a abordar este tema en unos pocos minutos, que tiene que ver con nuestros avances y posibilidades en el tema del consumo residual, o lo que también conocemos como eficiencia neta de conversión del alimento, ¿no es cierto? Que sería la traducción correcta. Para recordar qué es, recuerden que consumo residual es ese residual entre lo que suponemos que un animal está dispuesto a comer en función de su peso, de su nivel de aumento de peso, de su ganancia de peso, y lo que efectivamente come. Algunos comen más de lo esperado y otros menos, y a eso le llamamos residual o diferencia residual. Los que comen menos de lo esperado serían más eficientes para producir lo mismo, y los que comen más serían menos eficientes. Pero vayamos directamente a las aplicaciones de estas herramientas, de las que ya hemos estado hablando en varias ocasiones, en repetidas ocasiones anteriores, e incluso en reuniones de productores y de las asociaciones. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Esa es en definitiva la pregunta que nos hacemos hoy, luego ya de varios años. Recordarán que ya en el año 2018 empezamos con las primeras pruebas en el Intanguil, en La Pampa, con el desarrollo de los comederos automáticos, donde ya encontramos en esa población de animales evaluados, básicamente de la raza Angus, aportes del CREA Cabaña, donde evaluamos varios animales donde ya veíamos la dispersión alrededor de un kilo 600, por ejemplo, de aumento de peso, donde algunos consumían más de 2 kilos que el promedio para lograr ese mismo aumento, o algunos capaz que menos de 2 kilos que el promedio, o sea, algunos más de lo esperado y otros menos. O sea, ahí se veía la variabilidad. Al año siguiente, en el 2019, se hizo una prueba similar, también entre el CREA Cabañas y algunos otros productores no asociados, veíamos la misma cuestión, que es lo que en el fondo replica o repite lo que dice la experiencia de otros países, con un poco de historia en esto. Así se sumó luego la prueba de la raza Brangus, una raza sintética con mayor relevancia en el centro norte del país, una prueba también importante que generó información, la primera pieza de información para esa raza aquí en el país. Luego se le suma la raza Braford, ya también en la segunda parte del 2019, con la misma conclusión. O sea, hay variabilidad, hay oportunidad de seleccionar dentro de un mismo grupo de coetáneo o en una situación similar de consumo y de coexistencia, animales que están por debajo de lo esperado en el consumo y otros que están por arriba. Eso cada uno luego lo utiliza para mirar su genética o por lo menos su población de animales que administra, ¿no es cierto? Estas son observaciones fenotípicas, y por supuesto el gran desafío es cómo esta información crece para lograr empezar a generar información de inferencia genética, ¿no? Más recientemente y en plena pandemia, por ejemplo, vamos a tomar el caso aquí de Limangus, de un establecimiento de productor Daniel Bovetti, La Tregua, que realmente es el primer caso de un productor que instala directamente en su explotación, en su campo, una batería de comederos, y empieza a evaluar sus propios toros. Esto es la propia producción. Lleva hasta este momento más de 300 animales evaluados, probablemente el que más animales ha evaluado en el país
hasta este momento. Y ahí aprendemos lo mismo, que aún en una población, en un grupo de animales que parece homogéneo, que tienen casi el mismo origen, digamos, por lo menos provienen de la misma explotación y de un mismo manejo, o muy parecido, entre animales, empieza a detectarse la variabilidad de la que hablamos, de los que están por encima del cero y por debajo del cero, entre la diferencia de lo esperado y lo efectivamente consumido. Entonces, esto nos habla de que aún dentro de los grupos que parecen homogéneos, hay variabilidad para la selección por RFI. Por tomar este caso y continuarlo, pero podríamos hacer lo mismo con los anteriores. Lo que pasa es que este utiliza un pool de animales muy parecidos, o por lo menos desde el punto de vista fenotípico, dentro del mismo grupo racial y de la misma estrategia de manejo. Vemos, por ejemplo, cosas muy interesantes, como que RFI no está vinculado a la tendencia de aumento de peso. O sea, animales que aumentan más o menos de peso pueden tener distinto nivel de RFI, y por supuesto aparecen aquellos grupos, como los que también podríamos ver en las slides anteriores, el grupo donde por supuesto aumentan más de lo esperado, perdón, aumentan más de lo esperado, pero aumentan más de lo esperado, pero comen menos, o sea, son el grupo más eficiente, o aquellos que tal vez aumentan menos y consumen más, que probablemente tampoco sean descartables, tienen otros atributos que por los cuales serían animales también valiosos, ¿no? Pero empieza a ser información de interés para ese productor, ese cabañero. En este caso, por volver a sintetizar información de esa última prueba, la diferencia en consumo del 17% entre los que tienen RFI negativo y los que tienen RFI positivo, 2 kilos de diferencia. Eso lleva a una diferencia en conversión de prácticamente 1 kilo, 7,7 a 1 versus 8,8 a 1. Aquí hay un 14% de diferencia de conversión. Eso no es menor, es estadísticamente significativo, por supuesto. Los animales prácticamente aumentan lo mismo de peso en ambos grupos, llegan al mismo peso, empiezan con el mismo peso inicial y llegan prácticamente al mismo peso final, pero algunos lo hacen con 2 kilos menos por día de alimento que los otros. Este tema no es menor, y si este tema se ha repetido en las otras experiencias que también voy a comentar, que fueron en las anteriores, ¿no? Pero por comentar la vinculación con el índice de conversión, claro que en la medida en que el RFI aumenta, también el índice de conversión empeora, o sea que nos cuesta más cantidad de alimento por kilo producido en la medida que el RFI se hace más positivo. La diferencia entre RFI y eficiencia de conversión o índice de conversión es que RFI no está asociado al nivel de consumo ni al tamaño del animal, y sí lo está la eficiencia de conversión. Dato interesante para esa misma prueba que recién analizo, grasa intramuscular. Podríamos decir que las razas de tipo continental o limusino, limangus en este caso, podrían tener una tendencia a ser más magras o aumentar incluso el engrasamiento solamente si el consumo aumenta, cosa que en este caso nos demuestra que para esa experiencia, y también en las anteriores fue igual, el contenido de grasa intramuscular o marmoreo fue indiferente al nivel de RFI, o sea que nos permitiría seleccionar por RFI sin alterar sustancialmente el marmoreo o la grasa intramuscular. Buen dato para esa raza. Área de bife lo mismo, podríamos presuponer que los que comen más son animales más grandes, que tienden a comer más de lo esperado porque probablemente desarrollan más musculatura. No necesariamente es así, y esto lo demuestra, o sea, no hay correlación entre área de ojo del bife, o sea que está asociado a la cantidad de rojo, a la cantidad de carne que el animal tiene y su eficiencia en el uso del alimento, o sea, en RFI. Otro buen dato para decir que RFI es un indicador por el cual se puede seleccionar sin afectar los parámetros de carcasa, como también lo hemos probado en las etapas en los ciclos anteriores. Esta es la primera prueba de todas, la que primero mostré. Nuevamente la información ahí por repetir, 10 kilos de consumo versus 12 kilos de consumo en promedio para producir 1,6 kg, o sea, un 18% de diferencia en consumo, un 17% de diferencia en conversión, 6,2 a 1 versus 7,3 a 1. O sea que para producir 1 kilo de carne, aquí se gastaron 6 kilos de alimento, y en el otro, cuando el RFI es positivo,
por encima de lo esperado 7,3. Así podríamos revisar, por ejemplo, la del 2019, ocurre lo mismo, aquí 1 kilo de diferencia y 5,3 versus 6,1 kilos por día, perdón, por cada kilo de aumento ganado. Es lo que estamos viendo en esta. Y en la de Brangus, por ejemplo, interesante observar que sin afectar los parámetros de carcasa, engrasamiento dorsal, área de bife, contenido de grasa intramuscular, grasa de cadera, unos animales tuvieron una eficiencia de conversión 6:1, mientras otros fueron 7:1, 16% de diferencia para producir la misma cantidad de carne. Lo mismo pasó con las pruebas de Bradford, que fue la anteúltima que mencioné. 6,1 contra 7,2 en la conversión, 16,8% de diferencia, 20% de diferencia en consumo. O sea, ¿quién no quisiera tener animales que comen 1/5 menos para producir el mismo kilo de carne, ¿no es cierto? Y esto lo demuestran a través de las evaluaciones de los reproductores de los toritos, demuestra que es posible. Luego estará en la discusión cuánto de esto es heredable o no, y lo dejamos para otra, para otra sesión. Pero del punto de vista de la evaluación fenotípica, esto es lo que se viene encontrando. Entonces, ¿qué dice la bibliografía? La bibliografía internacional es muy prolífica en esto y sigue creciendo, pero viene mostrando siempre lo mismo, o sea, lo mismo que estamos encontrando aquí, que en la relación de conversión, alimento a kilo de aumento de peso ganado, bueno, vamos a encontrar ese 15 o 20% de diferencia, en consumo también, sin afectar el ritmo de engorde o la tasa de crecimiento, o los pesos iniciales y finales, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Tenemos esa información generada, esa fuente de información, esa cantidad de datos no ha sido menor. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿dónde estamos? Esto empezó, como muestra ahí el slide, en la experimental del INTA en Anguil, donde se hicieron las primeras, las primeras que mencioné, hasta del Limousin, o del Limangus, perdón, que fue la que ya no se realizó en el INTA Anguil, sino en una empresa privada. Se fue intentando desarrollar otra unidad, otra pista de testaje en Laredo. Venimos un poquito atrasados con esto por el problema de la pandemia, pero ahí sigue la intención de desarrollo y ya se siguen instalando comederos para tener una pista de testaje en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La experiencia que yo comenté de la empresa La Tregua es una experiencia muy importante porque es toda privada y en manos de productor, incluso avanzó hasta lograr promover la venta de sus toros con la información de RFI. Otro sitio, sin embargo, ya muy relevante y que está en este momento ingresando animales para iniciar la prueba 2021, es allí al norte de Córdoba, de la empresa Biofarma. En todos los casos hacemos una red de seguimiento y monitoreo del consumo de los animales a través o en relación con el INTA, ¿no es cierto? La Universidad de Córdoba está instalando también un nuevo punto, todavía no está operativo, pero probablemente sobre fin de año lo esté. Entonces, para ir sintetizando, se sigue evaluando, atrasado probablemente con la pandemia, pero todavía estamos mirando mucho el fenotipo, o sea, estamos describiendo fenotipo. ¿Esto alcanza? No, no alcanza. Es linda la cantidad de sitios que se están instalando, pero tal vez deberíamos acelerar para poder mirar a esta evaluación chica de tipo fenotípico hacia el camino de la genética. O sea, para eso, la participación de las asociaciones para organizar la evaluación de los animales en forma más estratégica sería importante. Yo comenté el caso ahí de esta empresa, la Tregua, que hace su propia evaluación, pero claro, información para su pool genético, no para la raza en general o los biotipos de la raza. Entonces, sería central acelerar este proceso de instalación de sistemas de testaje, porque RFI es un carácter complejo, difícil, caro, costoso, por lo cual la estrategia de elección de los individuos a evaluar
es muy importante, porque a través de la elección de esos individuos podremos generar información para el resto de sus congéneres o de la población a la cual se vinculan. O sea que eso sería, desde mi punto de vista, el lugar hacia donde deberíamos ir, transitar desde la evaluación fenotípica hacia evaluación fenotípica que tiene oportunidad de inferencia genética. Gracias y quedamos para las preguntas.